¿Te ha pasado alguna vez? Son las 2:45 de la madrugada o quizás las 4:15. Abres los ojos de repente, sin razón aparente, en plena quietud de la noche. Te preguntas, ¿por qué estoy despierto ahora? A esa hora en la que todo parece detenerse. Tu mente se inunda de preguntas. Quizás sientas una ligera inquietud o tal vez una extraña calma, pero en el fondo sabes que este despertar no es casualidad. Hay algo más. Estas madrugadas, entre la 1 y las 5 de la mañana, parecen estar rodeadas de un aire de misterio, como si el mundo espiritual se moviera de forma diferente en estos momentos. Tal vez no te has dado cuenta antes, pero estos despertares repetidos a ciertas horas de la madrugada pueden tener un significado profundo. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos donde Dios eligió estas horas para revelar sueños, dar instrucciones o llamar a sus siervos a una misión especial. Y si has estado experimentando esto, quizás sea porque Dios también te está llamando a ti. Imagina por un momento, estás profundamente dormido, pero de repente te despiertas. El silencio que te rodea es casi palpable. Tal vez te sientes confundido o incluso un poco inquieto, pero en el fondo sientes que algo más está ocurriendo. En lugar de volver a dormir de inmediato, tu mente comienza a preguntarse, ¿qué significa esto? En estas horas, Dios podría estar tratando de hablarte, de guiarte, de hacerte reflexionar sobre algo importante en tu vida. Y no eres el único. Muchas personas alrededor del mundo experimentan despertares similares en estas horas de la madrugada. Algunos han descrito sentir una presencia espiritual. Otros han recibido respuestas a preguntas que tenían en su corazón. Y algunos incluso han sentido una paz inexplicable en medio de la oscuridad. Pero, ¿por qué Dios usaría estas horas para llamarnos? ¿Qué tiene de especial este momento del día? ¿Y cómo podemos saber lo que Dios nos está tratando de decir? La Biblia nos enseña que Dios trabaja en tiempos específicos, que hay momentos divinamente señalados para cada cosa bajo el cielo. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 15 y 16, se nos dice que Dios habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el hombre duerme, y abre nuestros oídos para darnos instrucciones. Es en esos momentos, cuando todo lo demás se detiene, que Dios puede capturar nuestra atención de manera más profunda. Imagina que esos despertares no son una simple interrupción en tu descanso, sino una invitación a entrar en un momento de intimidad con Dios. Entre las 1 y las 5 a.m., el mundo está en silencio, las distracciones diarias desaparecen, y es en esa quietud que Dios puede hablarte de maneras que quizá no podrías escuchar en otros momentos del día. Lo que vamos a explorar en este video es el profundo significado espiritual detrás de esos despertares. A través de ejemplos bíblicos, historias reales de personas que han experimentado lo mismo, y reflexiones que te ayudarán a comprender lo que podría estar sucediendo en tu vida espiritual. Vamos a desvelar el secreto de por qué te despiertas en estas horas de la madrugada. No importa si te despiertas a la 1, a las 3 o a las 5. Hay algo que Dios quiere que sepas. ¿Estás listo para descubrirlo? Este viaje será una experiencia reveladora, y te prometo que después de este video verás esos despertares de madrugada bajo una nueva luz. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará la forma en que entiendes esos momentos, sino que también podría transformar tu relación con Dios. Para muchos, despertar entre la 1 y las 5 de la mañana puede parecer una simple casualidad, una pequeña molestia en la rutina del sueño. Sin embargo, cuando profundizamos en las Escrituras,
comenzamos a ver que estas horas de la madrugada tienen un significado mucho más profundo y espiritual. No son solo momentos de descanso interrumpido, son oportunidades para que Dios se acerque a nosotros, nos hable y nos guíe. Este es un momento único en el que podemos escuchar su voz sin las distracciones del día a día. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 15 y 16, leemos: En sueño, en visión nocturna, cuando el hombre cae en profundo sueño sobre su lecho, entonces Él abre el oído de los hombres y les sella su instrucción. Este pasaje nos muestra que Dios no solo se comunica con nosotros cuando estamos despiertos y ocupados, sino también en la quietud de la noche, cuando nuestros pensamientos se detienen y estamos más receptivos a su voz. Dios elige estos momentos porque sabe que es cuando estamos más abiertos a escuchar sin las distracciones del ruido exterior. A lo largo de la Biblia encontramos varios ejemplos donde Dios eligió la madrugada para hablar a sus siervos. Uno de los ejemplos más conocidos es el del joven Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, se relata cómo Dios llamó a Samuel en repetidas ocasiones mientras él dormía en el templo cerca del arca del pacto. Samuel se despertó 3 veces pensando que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, pero finalmente comprendió que era Dios mismo quien le hablaba. Este relato nos enseña algo fundamental. Muchas veces estamos acostumbrados a buscar respuestas en lo mundano, como hizo Samuel al pensar que era Elí quien lo llamaba. Pero cuando Dios nos despierta en estas horas, está pidiendo que prestemos atención a lo espiritual, no a lo terrenal. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios y con el tiempo se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. De la misma manera, cuando Dios te despierta entre la 1 y las 5 a.m., te está invitando a que hagas una pausa y sintonices con Él. Otro ejemplo bíblico que nos muestra la importancia de la madrugada es la historia de Jacob en Génesis 28. Jacob, huyendo de su hermano Esaú, se detiene a descansar en un lugar llamado Betel. Mientras dormía, tuvo un sueño en el que vio una escalera que llegaba al cielo y ángeles subían y bajaban por ella. En ese sueño, Dios le habló y le hizo una promesa, que su descendencia sería bendecida y la tierra en la que dormía sería suya. Este evento clave en la vida de Jacob ocurrió durante la noche, mientras dormía. De nuevo, vemos que Dios eligió la madrugada para revelar su plan a Jacob y sellar un pacto con él. Al igual que Samuel, Jacob estaba en un estado de vulnerabilidad y receptividad, lo que permitió que Dios se manifestara de una manera poderosa. Dios no solo eligió un momento en que Jacob estaba físicamente descansando, sino que también estaba en un punto emocional y espiritual en el que necesitaba una guía. En muchas culturas y tradiciones espirituales, la madrugada ha sido considerada un tiempo de revelación y conexión divina. En la Biblia, estos despertares no son casuales. A menudo están asociados con momentos de instrucción, advertencia o bendición. Dios utiliza estos momentos para acercarse a nosotros, para revelarnos su voluntad y para guiarnos en el camino correcto. Si reflexionamos en estos momentos, podremos entender más claramente qué quiere de nosotros. El mismo Jesús, durante su tiempo en la tierra, se retiraba a menudo a orar en las horas de la madrugada. En Marcos 1:35, leemos que Jesús se levantaba muy de mañana, aun cuando estaba oscuro, y se iba a lugares solitarios a orar. Este es un gran ejemplo de cómo incluso el Hijo de Dios aprovechaba las horas tempranas del día para conectarse con el Padre. Nos muestra que estas horas no son solo para el descanso físico, sino para la renovación espiritual.
Jesús buscaba la intimidad con Dios antes de enfrentar las demandas del día, y nosotros podemos hacer lo mismo cuando nos despertamos a esas horas. Es importante notar que no todas las personas experimentan estos despertares de la misma manera. Algunos pueden sentir una sensación de paz, mientras que otros pueden experimentar inquietud o ansiedad. Lo que todos estos despertares tienen en común es la oportunidad de conectar con Dios de una manera más profunda y significativa. Es en la calma y el silencio de la madrugada donde nuestras almas están más dispuestas a recibir el mensaje divino que Dios quiere entregarnos. Si has estado despertándote entre la 1 y las 5 a.m., es posible que Dios esté tratando de decirte algo. Puede que esté guiándote hacia una decisión importante, advirtiéndote sobre algo que está por venir, o simplemente llamándote a pasar tiempo con Él en oración. Estos despertares son como una alarma espiritual que nos recuerda la importancia de nuestra relación con Dios. Sea cual sea el motivo, lo que está claro es que estos despertares no son accidentales, son momentos divinamente orquestados para que podamos escuchar la voz de Dios. Muchas personas han compartido historias sobre cómo Dios les ha hablado durante la madrugada. Algunos han recibido respuestas a preguntas que llevaban mucho tiempo haciendo. Otros han sentido una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en algunos casos, Dios ha utilizado esos momentos para guiarlos hacia decisiones cruciales en sus vidas. Escuchar esas experiencias nos hace reflexionar en cómo Dios sigue actuando en nuestras vidas y cómo podemos estar más atentos a su voz. En el caso de los testimonios reales que podemos escuchar de nuestros hermanos en la fe, hay ejemplos de personas que han experimentado despertares constantes durante las mismas horas. Al principio muchos no sabían qué hacer con estos momentos, pero una vez que comenzaron a buscar a Dios a través de la oración y la meditación en su palabra, vieron un cambio en sus vidas. Comenzaron a recibir dirección, consuelo y en algunos casos respuestas a preguntas que llevaban años en su corazón. Ahora, quiero que pienses en tus propios despertares. ¿Te has despertado recientemente en la madrugada sin una razón aparente? ¿Has sentido que algo más estaba ocurriendo en ese momento? Quizás sientas una leve inquietud en tu espíritu, una sensación de que algo más grande está en juego. No ignores esos sentimientos. Podrían ser una señal de que Dios está tratando de hablarte. Este es el momento en que debes prestar más atención a tu vida espiritual, a lo que Dios está tratando de revelarte. Lo que debes recordar es que cada despertar en la madrugada es una oportunidad. Es un momento en el que Dios quiere estar contigo, para guiarte, revelarte algo, o simplemente para que pases tiempo en su presencia. La próxima vez que te despiertes en esas horas silenciosas, no lo tomes como una simple interrupción de tu sueño. Tómalo como una invitación a entrar en un momento de intimidad con Dios. Usa ese tiempo para orar, reflexionar y estar en comunión con Él. En la siguiente parte de este video, exploraremos los posibles mensajes que Dios podría estar tratando de enviarte cuando te despiertas en la madrugada. ¿Qué quiere decirte? ¿Qué instrucciones tiene para ti? Vamos a descubrirlo juntos. Ahora que hemos explorado el significado espiritual de las madrugadas y cómo Dios utiliza estos momentos para acercarse a nosotros, es importante ver cómo estas experiencias se han manifestado en la vida real.
Muchas personas, en diferentes momentos de sus vidas, han compartido testimonios poderosos de cómo despertar entre la 1 y las 5 de la mañana ha sido un punto de inflexión espiritual para ellos. A continuación, vamos a conocer algunos de estos relatos que nos ayudarán a comprender mejor el propósito divino detrás de estos despertares. El primer testimonio es el de Sofía, una mujer que pasaba por uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de haber enfrentado la pérdida de un ser querido y varios meses de ansiedad, comenzó a despertarse constantemente entre las 3 y las 4 a.m. Al principio, lo tomaba como una simple coincidencia, pero con el tiempo notó que siempre despertaba con un sentimiento de inquietud. Cada vez que miraba el reloj, estaba en ese mismo rango de horas. Una noche, Sofía decidió que, en lugar de volver a dormir inmediatamente, se tomaría unos minutos para orar. Comenzó simplemente hablando con Dios, expresando sus sentimientos de angustia y confusión. Con el paso de las noches, esta oración de madrugada se convirtió en un hábito. Al cabo de unas semanas, Sofía experimentó una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Lo que comenzó como una interrupción en su descanso se transformó en un tiempo de comunión con Dios, y a partir de ese momento comenzó a recibir claridad en varias decisiones importantes que debía tomar. Sofía afirma que fue durante esos despertares que Dios comenzó a sanar su corazón y darle una nueva dirección en su vida. Este es un ejemplo de cómo Dios puede utilizar las madrugadas para hablarnos de una manera personal y transformadora. En el caso de Sofía, esos despertares constantes no eran casuales. Eran una invitación a acercarse a Dios en un momento de vulnerabilidad y dolor. A través de la oración y la intimidad con Él, Sofía encontró consuelo y guía en medio de su tormenta emocional. Dios le habló de manera directa en esas horas de la madrugada, cuando todo estaba en silencio y su corazón estaba más dispuesto a escuchar. El segundo testimonio es el de Carlos, un hombre que siempre había tenido una vida espiritual activa, pero que nunca había experimentado despertares en la madrugada. Sin embargo, todo cambió cuando un día, alrededor de las 2 de la mañana, comenzó a despertarse sin razón aparente. Al principio no le dio mucha importancia, pero las noches siguientes la misma experiencia se repitió una y otra vez. Lo curioso era que al despertarse, Carlos sentía una carga en su corazón para orar por otras personas, especialmente por su familia y amigos cercanos. Cada vez que se despertaba, había un nombre específico que venía a su mente. Carlos comenzó a orar por esas personas sin entender completamente por qué lo hacía, pero confiando en que Dios estaba guiando esos momentos. Lo que descubrió fue que, en varios de esos casos, las personas por las que había orado estaban pasando por situaciones difíciles en esos momentos, aunque él no lo supiera. Algunas de esas personas incluso lo llamaron al día siguiente, agradeciendo sus oraciones o pidiendo consejo. Para Carlos, esos despertares se convirtieron en momentos de oración intercesora, donde sentía que Dios lo estaba usando para bendecir y proteger a los demás. El testimonio de Carlos nos muestra otra dimensión de estos despertares espirituales. A veces, Dios nos despierta no solo para hablarnos sobre nuestra propia vida, sino para que intercedamos por otros. En esos momentos de la madrugada, cuando las distracciones son mínimas y nuestro corazón está más en sintonía con lo espiritual, Dios puede revelarnos las necesidades de las personas que amamos y guiarnos a orar por ellas. Carlos
Experimentó de primera mano cómo estos despertares no solo lo fortalecieron espiritualmente, sino que también lo convirtieron en un canal de bendición para otros. Testimonio 3. Un encuentro con lo divino en medio de la ansiedad. El tercer testimonio es el de Mariana, una mujer joven que atravesaba una etapa de profunda ansiedad y estrés debido a problemas en su trabajo. Mariana comenzaba a despertar alrededor de las 3:30 de la mañana todas las noches, y aunque intentaba volver a dormir, su mente se llenaba de pensamientos inquietantes sobre el futuro. Estos despertares repetidos comenzaron a afectarla físicamente, ya que no lograba descansar lo suficiente, lo que incrementaba aún más su ansiedad. Una noche, desesperada por encontrar una solución, Mariana decidió abrir su Biblia en busca de consuelo. Al hacerlo, se encontró con el versículo en Mateo 11:28, donde Jesús dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Este versículo resonó profundamente en su corazón, y esa noche Mariana decidió entregar su ansiedad a Dios en oración. A partir de ese momento, cada vez que se despertaba en la madrugada, en lugar de luchar contra sus pensamientos, recurría a la oración y a la meditación en la palabra de Dios. Con el tiempo, Mariana comenzó a notar un cambio en su perspectiva. Los despertares ya no le causaban angustia, sino que se convirtieron en momentos de comunión con Dios. La ansiedad comenzó a disminuir y encontró en esos momentos de la madrugada un espacio de renovación espiritual. Mariana afirma que aunque su situación en el trabajo no cambió de inmediato, su forma de afrontarla sí lo hizo, gracias a la paz que encontró en esos despertares divinos. Reflexión sobre el testimonio de Mariana. Este testimonio es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede utilizar los despertares en la madrugada para traer paz y sanidad a nuestras vidas. En el caso de Mariana, esos despertares no solo le permitieron enfrentar su ansiedad, sino que también le ofrecieron un refugio en la presencia de Dios. Es una muestra de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está dispuesto a encontrarse con nosotros y darnos la paz que tanto necesitamos. Al igual que Mariana, podemos convertir esos despertares en una oportunidad para buscar a Dios y confiar en su promesa de descanso. La importancia de responder al llamado divino. Estos testimonios nos enseñan que los despertares en la madrugada no son simplemente una coincidencia o un problema de sueño. Son momentos en los que Dios está buscando tener un encuentro con nosotros, ya sea para guiarnos, para consolarnos o para que intercedamos por otros. Cada uno de estos relatos muestra cómo, cuando respondemos a este llamado divino, podemos experimentar una transformación espiritual significativa. Es posible que Dios también esté tratando de hablarte a ti en estos momentos. Tal vez te has despertado varias veces en la madrugada y te has preguntado ¿por qué? Puede que sea el momento de comenzar a ver esos despertares como una oportunidad de conectarte más profundamente con Dios. Al igual que Sofía, Carlos y Mariana, tú también puedes encontrar propósito en esos momentos si abres tu corazón a lo que Dios quiere revelarte. En la próxima parte de este video, exploraremos cómo puedes discernir los mensajes específicos que Dios tiene para ti cuando te despiertas en la madrugada y qué pasos puedes tomar para responder a su llamado. Al despertar en la madrugada entre la 1 y las 5 a.m., podrías preguntarte qué es lo que Dios está tratando de decirte. Ya hemos visto que estos momentos no son simples interrupciones del sueño, sino oportunidades divinas para escuchar su voz. Pero ¿cómo podemos discernir el mensaje que Dios tiene para nosotros en esos momentos?
En esta sección vamos a explorar los posibles mensajes que Dios podría estar enviándote y cómo podemos sintonizar nuestros corazones para recibir su guía. Uno de los mensajes más comunes que Dios nos envía durante estos despertares es un llamado a la oración. Puede ser que te despiertes sintiendo una inquietud en tu corazón, una sensación de urgencia espiritual. Esto podría ser una invitación de Dios para que ores, ya sea por tus propias necesidades o por las de otras personas. La Biblia nos enseña que la oración es una herramienta poderosa para acercarnos a Dios y para interceder por los demás. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos insta a orar en el Espíritu en todo momento con toda oración y súplica. Dios podría estar llamándote a interceder por alguien en particular, a orar por una situación específica o incluso a buscar una conexión más profunda con Él a través de la oración. Es en estos momentos de quietud, cuando todo está en silencio, que nuestras oraciones pueden ser más claras y sinceras. A veces, Dios nos despierta con un nombre o una situación específica en mente. Quizás sientas la necesidad de orar por un amigo, un familiar o incluso por algo global como la paz o la justicia. Estos despertares son momentos en los que Dios nos invita a unirnos a su obra, a participar en lo que está haciendo en el mundo a través de nuestras oraciones. 2. Un momento de instrucción o advertencia. Otra posibilidad es que Dios te esté despertando para darte una instrucción o advertencia. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios ha utilizado los sueños y los despertares en la noche para dar instrucciones claras a sus siervos. Un ejemplo de esto es el sueño de José en Mateo 2:13, donde un ángel del Señor le advierte que debe huir a Egipto con María y el niño Jesús para evitar la amenaza de Herodes. En este caso, el despertar de José fue un llamado a la acción inmediata. Del mismo modo, cuando te despiertas en la madrugada, Dios podría estar tratando de advertirte sobre una decisión que estás por tomar o sobre una situación que necesitas cambiar en tu vida. Estos momentos de la madrugada son ideales para que Dios te hable de una manera directa, ya que tu mente está más despejada y receptiva a su guía. Es importante que, cuando te despiertes, tomes unos minutos para reflexionar y escuchar lo que Dios podría estar diciéndote. Puede que sientas una convicción en tu corazón sobre algo que necesitas corregir, o tal vez te venga a la mente una decisión que has estado postergando. Sea lo que sea, este podría ser el momento en que Dios te está mostrando el camino que debes seguir. 3. Un llamado a la comunión íntima con Dios. En muchos casos, los despertares en la madrugada no están relacionados con ninguna instrucción específica o advertencia, sino con un llamado a la comunión íntima con Dios. A veces, Dios nos despierta simplemente porque quiere pasar tiempo con nosotros, porque desea que estemos en su presencia sin las distracciones del día a día. Estos momentos de la madrugada, cuando todo está en calma, son oportunidades perfectas para sumergirnos en la presencia de Dios y experimentar su paz. En el Salmo 63:6, el salmista dice: «En mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche». Esta es una imagen hermosa de cómo podemos utilizar estos despertares para reflexionar en la grandeza de Dios, para meditar en su amor y su fidelidad. En lugar de ver el despertar como una interrupción, podemos verlo como una invitación a disfrutar de un tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. La oración, la adoración y la meditación en la palabra de Dios son formas poderosas de responder a este llamado. Puedes utilizar estos momentos para orar con mayor profundidad, para adorar a Dios en la quietud de la noche o simplemente para escuchar su voz en el silencio.
Este es un tiempo en el que puedes renovar tu espíritu y fortalecer tu relación con Dios. Cuarto, un momento de sanación espiritual y emocional. Despertar en la madrugada también puede ser una señal de que Dios está trabajando en tu sanación espiritual y emocional. Muchas veces, cuando estamos atravesando momentos difíciles, ya sea estrés, ansiedad, dolor o confusión, nuestro corazón está inquieto y no podemos descansar. En estos casos, los despertares pueden ser una oportunidad para entregar nuestras cargas a Dios y recibir su consuelo. Jesús mismo nos invita a entregar nuestras preocupaciones en Mateo 11:28, donde dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Estos despertares pueden ser momentos en los que Dios te está llamando a confiar en Él, a soltar tus preocupaciones y a recibir su paz. Es en la quietud de la madrugada, cuando todo lo demás se detiene, que podemos abrir nuestro corazón y dejar que Dios sane nuestras heridas. En estos momentos puedes aprovechar para orar por tu sanación emocional, para pedirle a Dios que te libere de las cargas que llevas o simplemente para descansar en su amor. Al hacerlo, estarás permitiendo que Dios trabaje en tu vida de una manera profunda y transformadora. 5. Un despertar para la renovación y el crecimiento espiritual. Finalmente, Dios podría estar despertándote en la madrugada para iniciar un proceso de renovación y crecimiento espiritual. A veces, estos despertares son una señal de que Dios está llevando a cabo una obra nueva en tu vida, que te está preparando para una nueva etapa o para un propósito más grande. En Isaías 43:19, Dios dice: «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este versículo nos recuerda que Dios está constantemente obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Despertar en la madrugada podría ser una señal de que Dios está preparando algo nuevo para ti y quiere que te acerques a Él para estar listo para lo que viene. Estos despertares pueden ser momentos en los que Dios te invita a profundizar en tu relación con Él, a crecer en tu fe y a prepararte para lo que tiene reservado para ti. Puedes utilizar estos momentos para buscar su dirección, para estudiar su palabra con mayor diligencia, o simplemente para estar atento a lo que Él quiere revelarte. ¿Cómo discernir el mensaje de Dios durante estos despertares? Ahora que hemos explorado los diferentes mensajes que Dios podría estar enviándote, es importante hablar sobre cómo podemos discernir cuál es el mensaje específico para ti. Aquí hay algunos pasos prácticos que puedes seguir. Ora con sinceridad y apertura. Cuando te despiertes en la madrugada, lo primero que debes hacer es orar. Pídele a Dios que te muestre lo que Él quiere que sepas. Abre tu corazón y escucha con atención. A veces, Dios habla de manera directa, mientras que otras veces lo hace a través de una sensación de paz o de convicción en tu corazón. Medita en la palabra de Dios. Abrir tu Biblia y meditar en las Escrituras puede ayudarte a discernir lo que Dios está diciendo. Muchas veces, el Espíritu Santo nos guía hacia un versículo específico que responde a nuestras inquietudes o que nos da una dirección clara. Tómate el tiempo para leer y reflexionar en la palabra, permitiendo que Dios hable a tu corazón. Escucha con el corazón. A veces, Dios nos habla de maneras sutiles, a través de pensamientos, impresiones o una paz que sobrepasa todo entendimiento. Presta atención a cómo te sientes en esos momentos de la madrugada. ¿Hay algo que Dios te está mostrando? ¿Sientes una carga por orar por alguien?
¿Hay alguna decisión que te está guiando a tomar? Confía en el proceso. Finalmente, confía en que Dios te hablará en el momento adecuado. A veces puede que no recibas una respuesta inmediata, pero si sigues buscando su presencia y confiando en Él, eventualmente verás su guía en tu vida. Con esta comprensión de los posibles mensajes que Dios te podría estar enviando en la madrugada, estás mejor preparado para responder a su llamado. En la siguiente sección vamos a explorar cómo puedes prepararte espiritualmente para estos despertares y cómo puedes responder de manera efectiva cuando Dios te llama en la madrugada. Ya hemos explorado lo que Dios podría estar diciéndote cuando te despiertas entre la 1 y las 5 a.m. Pero el siguiente paso es saber cómo responder a ese llamado. A veces, despertar en medio de la noche puede ser desconcertante y puede que no sepamos qué hacer o cómo actuar en ese momento. En esta sección vamos a ofrecerte pasos prácticos sobre cómo responder al llamado divino y cómo aprovechar estos momentos de la madrugada para fortalecer tu relación con Dios. Primera, escucha con un corazón dispuesto. El primer paso para responder al llamado divino es tener un corazón dispuesto a escuchar. A veces, al despertar en la madrugada, nuestra primera reacción puede ser la frustración o el deseo de volver a dormir de inmediato. Sin embargo, si comienzas a ver estos despertares como una oportunidad para conectarte con Dios, cambiará tu perspectiva. En lugar de ver la interrupción del sueño como un problema, podrás reconocerla como una invitación de Dios para entrar en su presencia. Cuando te despiertes, tómate unos minutos para escuchar con atención. No te apresures a hacer preguntas o a buscar respuestas inmediatas. Simplemente quédate en silencio y deja que tu corazón esté abierto a lo que Dios quiera revelarte. A veces, la voz de Dios no es ruidosa ni directa, sino que se manifiesta en la calma y en los pequeños susurros. Segunda, ora con sinceridad y humildad. Una de las maneras más efectivas de responder al llamado divino es a través de la oración. La oración es nuestra forma de comunicarnos con Dios, de expresar nuestros pensamientos, sentimientos y preocupaciones. Cuando te despiertes en la madrugada, tómate unos minutos para hablar con Dios. No tiene que ser una oración elaborada. Puede ser una conversación sincera en la que le digas a Dios lo que sientes en ese momento. Puedes comenzar agradeciendo a Dios por la oportunidad de estar en su presencia. Luego, pregúntale qué es lo que quiere revelarte en ese momento. Pídele que te guíe, que te muestre su voluntad y que te dé la paz que necesitas. La oración en la madrugada puede ser una experiencia profundamente íntima y transformadora, ya que es un momento en el que todo lo demás se ha detenido y puedes enfocarte completamente en Dios. Tercera, medita en la palabra de Dios. Otra manera poderosa de responder al llamado divino es meditar en las Escrituras. Si te despiertas en la madrugada y no sabes exactamente qué hacer, abrir tu Biblia puede ser una excelente manera de empezar. La palabra de Dios está llena de sabiduría y guía para nuestras vidas, y en esos momentos de quietud puedes encontrar el mensaje que Dios tiene para ti. Puedes comenzar por leer un pasaje que te resulte familiar, o uno que el Espíritu Santo te guíe a leer. Tal vez te encuentres con un versículo que hable directamente a tu situación actual o que te dé claridad sobre algo que has estado preguntando. Dedica tiempo a reflexionar sobre lo que has leído, permitiendo que las palabras de Dios penetren en tu corazón y te den dirección. Un versículo especialmente útil en estos momentos es el Salmo 119, 105, que dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino».
Este pasaje nos recuerda que la palabra de Dios nos guía y nos ilumina, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Al meditar en las Escrituras, permites que Dios te hable directamente a través de su palabra. Cuarta, aprovecha el momento para la adoración y la gratitud. Los despertares en la madrugada también pueden ser una oportunidad para adorar a Dios y expresar gratitud por todo lo que Él ha hecho en tu vida. A menudo estamos tan ocupados con nuestras responsabilidades diarias que no tomamos el tiempo necesario para adorar a Dios de manera intencional. Estos momentos de la madrugada, cuando todo está en calma, pueden ser el momento perfecto para alabar a Dios por su fidelidad, su amor y su gracia. Puedes hacer esto simplemente hablando en voz alta, cantando una canción de adoración o incluso en silencio, permitiendo que tu corazón se llene de gratitud por todo lo que Dios ha hecho. La adoración no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestro propio corazón, permitiéndonos ver su mano en cada aspecto de nuestra vida. 5. Haz una oración de entrega y confianza. A veces, lo que Dios está pidiendo en esos momentos de la madrugada es que entregues tus preocupaciones, tus miedos y tus ansiedades a Él. Despertar en medio de la noche puede ser una señal de que llevas una carga pesada en tu corazón, una carga que necesitas soltar para que Dios pueda trabajar en tu vida. En estos momentos, una oración de entrega puede ser especialmente poderosa. Pídele a Dios que te ayude a soltar aquello que te preocupa, que te dé la fuerza para confiar en su plan y que te llene de paz. Recuerda que Dios está dispuesto a llevar tus cargas por ti, tal como lo promete en 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al hacer esta oración, estás reconociendo que Dios tiene el control de tu vida y que puedes confiar plenamente en Él, incluso en las circunstancias más difíciles. Este acto de entrega puede liberar tu corazón de la ansiedad y permitir que Dios te guíe hacia la paz y el descanso. 6. Mantén un diario de oración. Otra forma de responder al llamado divino es llevando un diario de oración. Cada vez que te despiertes en la madrugada, puedes escribir lo que sientes, lo que has orado y lo que crees que Dios te está mostrando. Este registro te permitirá ver el patrón de cómo Dios ha estado trabajando en tu vida, incluso en los momentos más pequeños. Escribir tus pensamientos y oraciones también puede ayudarte a reflexionar más profundamente sobre lo que Dios te está diciendo. A veces, cuando ponemos nuestras oraciones por escrito, podemos ver más claramente el plan de Dios para nosotros y cómo está respondiendo a nuestras peticiones. Con el tiempo, este diario se convertirá en un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo ha estado guiándote a través de esos despertares en la madrugada. Podrás mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha estado presente en cada paso del camino. 7. Confía en que Dios está obrando, incluso cuando no lo entiendes. Finalmente, una de las maneras más importantes de responder al llamado divino es confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no entiendes completamente lo que está sucediendo. Puede que no siempre recibas una respuesta inmediata cuando te despiertes en la madrugada, pero eso no significa que Dios no esté trabajando en tu vida. Recuerda que Dios tiene un plan para ti, y aunque no siempre puedas verlo o comprenderlo, Él está guiando cada paso que das. Isaías 55, 8-9, nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. A veces, lo que parece ser una interrupción o un momento confuso es en realidad parte del plan más grande de Dios. Confía en que,
Al despertar en la madrugada y buscar a Dios, Él está obrando en tu vida de maneras que tal vez no puedas ver de inmediato. Sigue buscando su presencia, sigue orando y sigue confiando en que Él te está guiando hacia su propósito. Ahora que hemos recorrido este viaje juntos, desde el significado espiritual de los despertares en la madrugada hasta cómo podemos responder al llamado de Dios, es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. Despertar entre la 1 y las 5 de la mañana no es una simple casualidad, es una invitación divina. Estos momentos silenciosos y solitarios pueden ser oportunidades para una conexión más profunda con Dios, para recibir instrucciones, para orar por los demás o simplemente para disfrutar de la paz que proviene de su presencia. Cada despertar es único y personal. Dios nos llama a todos de maneras diferentes, pero lo que tienen en común es que cada uno de esos momentos es una oportunidad para crecer espiritualmente. Hemos visto cómo la oración, la meditación en la palabra, la adoración y la entrega pueden transformar estos despertares en experiencias significativas que impacten no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Es posible que a partir de ahora, cuando te despiertes en la madrugada, lo hagas con una nueva perspectiva. Tal vez te sientas llamado a orar por alguien, a pedir guía o a simplemente disfrutar de un tiempo íntimo con Dios. Sea lo que sea, lo más importante es que estés abierto a escuchar su voz y dispuesto a responder. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios está con nosotros en todo momento, incluso cuando todo parece estar en silencio. En Salmo 139, el salmista dice: «Aún la oscuridad no es oscura para ti, y la noche brilla como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti». Esto nos muestra que incluso en la quietud de la madrugada, Dios está presente. Él no duerme ni se aparta de nosotros, está allí, esperando que busquemos su rostro y escuchemos su voz. Es fácil pasar por alto estos momentos o simplemente desear volver a dormir, pero al reconocer que estos despertares pueden ser encuentros divinos, les damos un nuevo valor en nuestra vida espiritual. Cada uno de estos despertares es una oportunidad para ser transformados, para crecer y para experimentar el amor y la paz de Dios de una manera más profunda. Mi invitación para ti es que la próxima vez que te despiertes en la madrugada, no lo veas como una interrupción molesta. Tómalo como un momento de conexión, una invitación de Dios para estar en su presencia. Aprovecha estos minutos para orar, para meditar en la palabra o simplemente para estar en silencio y dejar que Dios te hable. Con el tiempo, verás cómo estos despertares no solo te fortalecen espiritualmente, sino que también te preparan para enfrentar cada día con una nueva perspectiva y una paz renovada. Si este video te ha inspirado, te invito a compartirlo con alguien que pueda estar atravesando lo mismo. Comparte tus propias experiencias en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido que te ayude a crecer en tu fe y en tu relación con Dios. No olvides darle like a este video si te ha sido de bendición. Juntos podemos seguir explorando la belleza de la vida espiritual y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en cada despertar, ya sea en la madrugada o en cualquier otro momento de tu vida.